Presenta Samsung. Conoce Galaxy S22 Series 5G, que llegó para romper las reglas. Y Fundación Telefónica Movistar. En WhatsApp, en las redes sociales, en publicidades, en formato de sticker. Por todos lados en Internet uno se encuentra con esas imágenes en movimiento llamadas GIFs. Días atrás murió el creador principal de estas animaciones, Stephen Wildhide, a los 74 años de edad. Hacía casi 35 años, un equipo liderado por él desarrolló el GIF en la era temprana de Internet. Y desde entonces el formato ha sobrevivido a la omnipresencia de fotos y videos. Vamos a hacerle una especie de reconocimiento y conmemoración hablando de este formato justamente y de cómo ha derivado en lo que hoy conocemos como memes. Para eso estamos con nuestro colaborador y columnista habitual, Gustavo Galino, en otra edición de Disrupción, Tecnología e Innovación. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Buenos días, muy bien, por suerte. ¿Cuál es el GIF que más usás? ¿Tenés alguno? Sí, tengo algunos. Pero sobre todo lo que tengo son... Me gusta buscar GIFs temáticos. O sea, cuando estás en una conversación en WhatsApp, por ejemplo, y alguien dice algo, ¿no? La reacción a eso que se dice. Entonces, ahí te podés abrir el buscador de GIFs, que es el de Tenor. Y ahí lo vas, por eso que se pones, no sé, alegría, conmoción, o sea, buscas la emoción que querés transmitir. Entonces ahí te da un amplio abanico de opciones. Entonces como que medio que lo hago on demand. No es que tenga una cantidad de preferidos ya preestablecidos, sino que busco por cada ocasión. Entonces ahí va la respuesta con el GIF. Y yo soy bastante de usar eso. Veía eso porque uno, a ver, tendemos a frivolizarlo capaz, ¿no? Pero veía análisis que decían que justamente, por ejemplo, un comentario, ¿cómo ayudan a eliminar la tortuosa ambigüedad de algunos textos? Una posibilidad de incluir un emoji o un GIF para aclarar al lector que la intención de una frase era irónica, por ejemplo. Tal cual. ¿No? Están totalmente metidos en el lenguaje, ¿no? Un lingüista que dice que los pictogramas tienen muchas características que los convierten en el sistema de comunicación esencial de la época digital, porque el texto es tan ambiguo y sobre todo que escribimos tan mal cuando utilizamos, ¿no? A veces el mensaje de WhatsApp. Uno lo escribe con punto, ¿no? Bueno, ahí el GIF ayuda. Eso es todo un tema que seguramente los oyentes también van a opinar y que para mí es bastante polémico. Yo soy un fundamentalista de que hay que escribir bien en cualquier contexto. Claro. Y yo sé que, a veces la rapidez, uno a veces tiene como que sacarse los temas de arriba, pero a veces cuesta mucho. Me pasa con algunas personas que me cuesta mucho entender qué me están queriendo decir. Y obvio, uno también puede cometer el error. Yo no soy perfecto, no estoy en un pedestal de la escritura, pero sí, ¿no? O sea, las mínimas cuestiones de uso de signos gramaticales, etcétera, son necesarios para poder hacer que el otro te entienda y que no quedar en un, y esto que me quiso decir, y capaz que contesto con un GIF porque no entendí mucho. Entonces, eso es un tema. El GIF no es algo que anule el buen entendimiento, sino estoy de acuerdo con esa concepción. O sea, es algo que agrega elementos y es parte del lenguaje que nos ayuda a querer expresar quizás ideas un poco más largas, que en texto sería un poco aburrido de explicarle a alguien, esto que me dijiste la verdad que me causó determinada... No, pongo el GIF y ya el otro entiende en ese mismo código, en ese mismo lenguaje, qué es lo que a vos te generó o qué es lo que vos querés como contestarle, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿no? Hay como una cuestión, más allá de que es verdad que puede haber algunas ambigüedades, pero en términos generales es como bastante claro y bastante directo, y eso se trata hoy la comunicación, ¿no? La comunicación en nuestra vida hiperconectada requiere de esa inmediatez y de ser concretos y ir al grano, porque si no, muchas veces nos perdemos en esos intercambios. Entonces me parece que en ese sentido esta nueva concepción del GIF o de los memes o de estas construcciones un poco más simbólicas tiene mucho valor, y no es solamente una cuestión accesoria, sino que realmente es parte de nuestra cultura y para bien. Te iba a decir, había muchos sorprendidos hoy cuando yo anunciaba el tema de que están cumpliendo 35 años los GIF. Expliquemos, a ver, algo ya notábamos, pero ¿cuál es el origen del GIF como tal? Bien, y el contexto en el origen, ¿no? Porque el GIF nace cuando las empresas que se dedicaban a
a este tipo de desarrollos de licencias o de software de nuevos formatos, no pensaban en Internet directamente, en la mayoría de los casos, y no pensaban ni por asomo en esta Internet, Estamos en hablando nuestra de Internet. 1987 para que se sitúe. Exacto. Cuando ya se empezaba a ver que empezaban a venir las webs y empezaban a venir los sitios, pero nadie se imaginaba que eso iba a tener el impacto. Y la idea de este formato era simplemente poder, digamos, reemplazar otros formatos más básicos, sobre todo en las cuestiones de que el GIF, adquiere color, y los formatos anteriores que podían tener cierto movimiento eran en blanco y negro, y la aplicación directa que esto tenía ni siquiera estaba 100% ligada a una cuestión online, sino más bien a otras cuestiones de comunicación que no eran directamente como decía, las del Internet que hoy conocemos. Después, como suele suceder con estos inventos, con el paso de los años, y de forma progresiva y lenta, empezó a encontrar aplicaciones y lugares más parecidos a los que hoy interpretamos. Entonces eso es bien interesante también de entender estos inventos que son tan importantes, que a veces pasan desapercibidos, no solamente quiénes los crearon, sino ese contexto en el cual fueron creados, porque demoraron un tiempo en llegar, no solamente a ser masivos, claro, primero y fundamental, porque si no, no estaríamos hablando de esto, pero sobre todo en el segundo punto, en esa intención de usarlos con ese fin. Y en aquel momento, de vuelta, no eran ni por asomo partes del lenguaje, sino que eran directamente elementos, sobre todo eran, establecidos como iconos o botones que funcionaban en algunos directorios, ya ni siquiera sitios web como tales, sino directorios de información que requerían de repente de algún elemento que por supuesto no podía ser ni foto ni video, porque en aquel momento las conexiones a internet que se empezaban a utilizar eran lentísimas y eran costosísimos, obviamente los gastos que se podían generar si alguien quería descargar esto. Entonces ahí empieza a aparecer esa funcionalidad. Y la empresa que lo crea tampoco era una empresa de internet, por supuesto, era una empresa de telemática, que después obviamente fue absorbida por una de las grandes empresas de internet como AOL, y que en aquel momento se usaba, ¿no? Por ejemplo, a ver si te entiendo bien, cuando una página estaba en construcción. Sí, pero de vuelta, eso quizás fue algo posterior, un poco posterior. O sea, no estuvo en la génesis, sino que fue algo que después se le empezó a encontrar esa utilidad en eso. Se le empezó a encontrar utilidad en los menús cuando había un sitio web con muchas opciones. Uno puede pensar, por ejemplo, en lo que eran los sitios de comercio electrónico, los primarios, los primitivos, donde ya había una cantidad de elementos y de categorías. Entonces ahí estos iconos, estos GIFs, podían servir como para ilustrar un poco más esos elementos, darle un poco más de vida a esos elementos, pero de vuelta, no fue exactamente como se lo pensó en ese momento, en el 87, cuando se lo creó. De hecho, cuando se creó el primer GIF o los primeros GIFs, no tenían algo que es hoy sustancial, que es el movimiento. O sea, ni siquiera eran todavía construcciones de movimiento en fotogramas o en conjunción de imágenes, sino que tenían una tendencia a ser elementos fijos, pero en color. Esa era la gran novedad que tenía. Entonces, me parece que estaba bueno como comentarlo para también entender el contexto en el cual hoy vemos que algunos inventos se hacen y se implementan con una velocidad de locos, ¿no? O sea, hay formatos que por ejemplo, ahora estamos con la moda de los TikToks y los Reels, son formatos que en pocos meses, ¿no?, se ponen arriba de la mesa y la gente los adopta y los pone y los lleva a niveles exponenciales. También los algoritmos obviamente los potencian, pero en aquel entonces no había algoritmos, no había nada de esta lógica, sino lo que había era la intención de ir como dotando de nuevos elementos que fueran livianos por un lado, pero que a su vez fueran ilustrativos por otro, para poder acompañar de alguna manera los textos planos que en aquel momento eran los más normales en esos directorios, en esas webs primitivas. Probablemente... ¿Cómo fue la evolución? O sea, cuando el gran salto después que es en 2013, ¿no? Pero a lo largo de los años, ¿cómo fue la evolución? El primer gran momento para los GIFs se da cuando justamente en el 98 AOL compra CompuServe, entre otras empresas, y lo primero que decide, ya con una visión más parecida a la del internet que se imaginaban en esa fin de la década del 90 y lo que está pasando ahora, lo que hacen es quitar las licencias. De vuelta, en ese contexto, todo lo que se hacía, todas las creaciones eran totalmente licenciadas, limitadas, ¿no? O sea, había que pagar derechos de uso, era mucho más restrictivo todo lo que era inventar algo, ¿no? Más allá de que fuera para internet o no. Y AOL, cuando compran en el 98 esta empresa,
se la absorbe entre otros movimientos, libera la licencia, o sea, pasa a ser de dominio público. Y ahí está el gran cambio, porque ahí es donde se da la transformación a partir de la cual se empieza a lo que vos decías, cuando un sitio está en construcción, cuando un sitio web tenía elementos que necesitaban ser acompañados de algún elemento, textos que podían tener esos GIFs para de repente reemplazar el uso de imagen o video, ¿no? Entonces empezamos realmente a ver ahí en el 98 esa utilidad y se empieza a masificar. ¿Por qué? Bueno, porque muchas otras personas empiezan a poder acceder al código obviamente de creación del GIF y lo van mejorando, lo van perfeccionando, le van agregando nuevos elementos que lo hacen obviamente mucho más parecido a lo que vemos hoy en términos, bueno, de no solamente tiene limitaciones de formato, o sea, la calidad de imagen nunca va a ser similar a un video o una foto, eso es obvio, pero sí en cuanto a resolución o en cuanto, bueno, a cuestiones más técnicas empiezan a aparecer también agregados que lo hacen ser lo que es hoy, y después obviamente con el paso del tiempo, como decimos, eso va mutando y va como metiéndose dentro de la comunicación, ¿no? Ya de ser utilizado por nosotros. Para que se hagan una idea, los GIF son, en algunos casos, en algunas bibliotecas, como la Giphy, que es una de las más populares del mundo. Yo mencionaba Tenor, que también es debe estar asociada a Giphy, pero bueno, trabajan en conjunto. Hay GIFs que tienen 300, 400, 500 millones de visualizaciones, ¿no? O sea, son elementos de cultura y de masificación muy importantes. Para los que están menos habituados o no tienen idea de qué estamos hablando. Bueno, es este camino entre la foto y el video, podríamos decir, que hoy lo tenemos. ¿Cuál es la aplicación más usada hoy? O sea, ¿en dónde la usamos más? ¿En WhatsApp? ¿No? Sí, seguramente, pero creo que también en Twitter tiene su espacio, ¿no? En Facebook durante mucho tiempo también. Y creo que hasta hoy está vigente. Mucha gente sigue compartiendo GIFs en Facebook. Son redes sociales que admiten ese formato. No así Instagram, ¿no? Instagram no admite GIFs. Entonces ahí hay como también una mutación, porque mucha gente quiere usar secuencias o de video o de fotogramas en conjunto en un solo formato, y lo que tiene que hacer en realidad es subir como una especie de video animado, y el formato ya es otro, ya no es un GIF, aunque en esencia como lo ve el usuario puede ser prácticamente similar, ¿no? Ahí empiezan a aparecer también las variantes que mencionábamos en el uso y en el formato, pero bueno, creo que está bastante extendido, y el hecho de que en su momento Facebook lo haya incluido también habla a las claras de ese momento de potenciamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Facebook lo vio ahí en 2013. Antes, ¿no? Mucho antes. En realidad ya te diría que en 2007-2008 ya estaba bastante extendido el formato en la plataforma. Estoy ahora jugando de memoria, pero creo que no me equivoco si menciono esos años. Quizás al principio, en las primeras etapas no estaba, pero después rápidamente fue incluido, por esto mismo que hablábamos, porque se notaba que había una facilidad. Y hay otra cosa, el GIF, la creación del GIF, que ahora es algo totalmente personalizable y todos nosotros podemos crear GIF. Podemos crear GIF, ¿no? A partir de videos. Sí, o incluso de fotos también se pueden componer, o sea, ¿cómo logras la construcción? Puede ser o de un video quitando los frames y transformándolo justamente en esa secuencia de imagen, o de fotos que también pueden juntarse de alguna manera y dar forma a ese movimiento del GIF. Hay varios caminos para llegar, y hay un montón de servicios que lo ofrecen, pero también los propios celulares lo tienen. O sea, vos puedes haber hecho una cantidad de fotos o videos, y en Android, sobre todo los celulares Android, tienen esa función para que vos puedas crear el GIF vos mismo, de lo que vos quieras hacer. Eso también habla de esa evolución y cómo la gente se fue apropiando y se está apropiando de ese tipo de posibilidades, de formatos. A lo que iba es que cuando Facebook lo incluyó, también en aquel momento se entendía que las limitaciones para las personas crear GIF eran mayores, entonces había que disponibilizar una cierta biblioteca, una cierta galería, ya de millones de GIFs que podían estar ahí, que eran los que hacían quienes más conocimientos tenían sobre cómo no procesar imágenes, de repente acceso a programas que permitieran ese tipo de edición. Había barreras todavía en 2008, 2009, o sea, y no estamos hablando hace tantos años, sino que estamos bastante cercanos todavía en el tiempo a eso. Con estos teléfonos, con la locura, la irrupción de la tecnología móvil a partir del 2010, bueno, los GIF también encontraron un salto de calidad en ese sentido. Entonces, por eso la vigencia, ¿no? Si bien hay gente que a los GIF lo ve como algo ya un poco viejito, sí, es viejito, pero sin duda que ganó mucha fuerza más de 20 años después de haber sido creado e inventado.
¿Nos queda algo más? Y bueno, y después un poco el recuerdo de la persona, ¿no? Sí. Más allá de la anécdota de la vida de esa persona, que fue básicamente un ingeniero que estaba trabajando en esa empresa, en telemática, que le dieron ese proyecto innovador y disruptivo y lo llevó a cabo. Es difícil encontrar hoy personas, ¿no? O sea, proyectos tan personalizables como estos. O sea, cada vez hemos notado que la tecnología y los grandes avances en tecnología son liderados por corporaciones en las cuales las personas o los personalismos se van un poco perdiendo, si bien después tenemos grandes figuras que proyectan grandes cosas, Zuckerberg, Elon Musk, etcétera, pero en cuanto a esos mojones de invención, nos vamos quedando cada vez más huérfanos de humanos De figuras, o de claro. figuras que se van creando. Esta persona tiene la particularidad de que se jubiló muy joven, o se retiró, mejor dicho, muy joven, porque bueno, tuvo un problema de salud en el año 2000 y se apartó de la escena. Entonces, como que no siguió ese camino como inventor. Sin embargo, está muy claramente marcado y reconocido por la industria y por muchas de las personas que estuvieron, obviamente, en ese momento como el claro inventor y promotor de este GIF, al cual le debemos mucho. Entonces, bueno, que su fallecimiento, de repente, lo decía su propia esposa, le permitió, ya a partir de ese hecho, tener ese reconocimiento que quizás en vida no tuvo, porque, bueno, como todo invento colectivo, que después se termina transformando en una cosa colectiva, se pierde ese lugar. Entonces me parecía que estaba bueno también marcar eso como una particularidad de ese mundo que ya no está, que ya no existe, y un poco en contraposición del mundo en el que estamos viviendo, de tanta aceleración y tantos cambios tan vertiginosos. Bueno, hubo quienes en su momento introdujeron cosas que hasta el día de hoy funcionan. Germán dice, como uno de los primeros GIF me viene a la mente los dos puntitos y el paréntesis, ¿no? Sí. Dice, acá le... Claro. Bueno, pasa que ahí eso después es llevado, ¿no? O sea, es como... Y Oscar nos manda, por ejemplo, Sí. el que usa él. Claro, es ese típico, el niño que está como El niño esperando que está aburrido. esperando aburrido. Pero Se ve que es el que más usa. Pero está bueno porque lo que decía el primer oyente, el hecho de después llevar los propios usos de los símbolos o de las letras o directamente de la escritura al formato GIF también es parte de una construcción simbólica muy interesante. Y de hecho, cuando en 2014 fue premiado el creador del GIF en uno de los principales premios del mundo de internet, que es Webby, él subió a recibir el premio y mostró un GIF en el cual se quejaba de cómo se pronuncia GIF. En realidad él dice que sería más como GIF en español, J-I-F. Hay que ver después en inglés esa G suave para qué lado suena, pero bueno, él se quejaba de que él lo había pensado para pronunciarse de una manera y todo el mundo lo pronuncia de otra, y aprovechó eso y lo hizo justamente con un GIF que lo que hacía era con texto explicar eso, ¿no? Ni siquiera con imágenes, sino que un fondo negro y letras en blanco explicando cómo se debería pronunciar realmente el GIF o el GIF. Bueno, nada, también dato anecdótico sobre cómo, imagínense, pongámonos, nos ponemos en el lugar del creador, tomaron su creación y la llevaron hasta por un terreno de pronunciación que no era, pero bueno, yo creo que seguramente esta persona se benefició más de todo lo bueno que le generó que la gente, ¿no? A partir de, como decía, que la licencia fue abierta, pudiera usarlo libremente, que de repente se hubiese quedado en un mundo súper controlado y patentizado, capaz que ahí no hubiesen podido hacer tantas innovaciones como hicieron con el formato. Llegó un nuevo estándar épico con Samsung Galaxy S22 Series 5G, que ya está disponible para que puedas romper las reglas con sus 3 modelos: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y Galaxy S22 Ultra. Encontralos en shop.samsung.com.uy o presencialmente en las tiendas. Buscando actualización. Se ha encontrado que necesita una actualización en diseño de videojuegos, diseño web y marketing digital. En Fundación Telefónica Movistar te brindamos cursos virtuales gratuitos para que adquieras las herramientas digitales que te mantendrán actualizado. Conocelas en www.fundaciontelefónica.uy. Mejora tu currículum y prepárate para el mundo laboral. Además, la certificación es gratuita. Fundación Telefónica Movistar. Actualizate hoy con las herramientas del mañana. Gustavo, te quedó un apunte. No, decirles eso, que ahora que escuchábamos lo de Samsung, por ejemplo, con la gente que tenga dispositivos Samsung, si edita un video, va a la parte, o sea, agarra cualquier video y pone editar, tiene una opción que es crear GIF. O sea, a partir del video, de la secuencia y eso lo hace automáticamente el sistema, o sea, lo hace
¿no? La facilidad en la herramienta. Uno no tiene que hacer nada, 2 clics y ya te crea el GIF. Entonces, capaz que si alguno de los oyentes lo tiene, está bueno que lo pruebe, porque a partir de eso puede crear sus propios GIF y divertirse compartiéndolo con otros, que es un poco también la gracia, ¿no? O sea, no solamente tener la experiencia uno, sino hacerla más colectiva. Así que nada, ese era el apunte. Gustavo, gracias como siempre. Nos encontramos la semana que viene. Dale.